Bien, vamos a compartir la palabra del Señor y espero que haya deseo en el corazón de escuchar. Amén. Gloria al Señor. Continuamos con nuestra andadura por el libro del profeta Jonás. Esto va rápido, mis hermanos, con el profeta, ¿verdad? Un poquito de contexto para ponernos en situación. En el sermón anterior, ¿estamos aquí? En el sermón anterior estuvimos atendiendo aquello que describimos como el momento más relevante de la vida del profeta Jonás. Así lo describimos, o por lo menos el momento más relevante del libro que lleva su nombre. El momento, y este momento relevante es el momento en el cual podemos ver el total hundimiento del profeta, al mismo tiempo que podemos ver su total restauración. Y como estuvimos observando, eso fue gracias a que la voluntad divina lo llevó a ser arrojado al mar, a ser tragado por un pez y a bajar a lo más profundo del océano. Y sí, me escucharon bien, la voluntad de Dios lo llevó a ese extremo. Solo por medio de ese trato extremo, solo por medio de ese trato de Dios, solo por medio de sentirse y hacer sentir morir a Jonás, de sentirse en las profundidades del Seol, es que Jonás volvió en sí, es que Jonás pudo pedir perdón sincero al Señor para poder ser restaurado de nuevo. Llegamos al momento en el que Jonás, tras su arrepentimiento genuino y la decisión de volver a cumplir la voluntad de Dios, el pez, tras una orden divina, lo vomitó en una costa a las orillas de la ciudad de Nínive. Y es desde ese lugar, en ese mismo momento, en el que comienza nuestro relato de hoy. Jonás capítulo 3. Versículo 1 en adelante. Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Amén y amén a su palabra. Gloria al Señor. Mis hermanos, para de alguna manera poner en su mente en el primer momento aquellas verdades o principios que más se resaltará en estas breves palabras que vamos a compartir en esta tarde para que lo tengan en su cabeza y en su alma, que es aquello que más golpeaba mi corazón en cuanto a todo este relato. Amén. Y si hay algo a resaltar en todo este relato puede ser lo siguiente. Escucha bien. Toda convicción de pecado trae consigo obras que lo demuestran. Una vez más. Toda convicción de pecado trae consigo obras que lo demuestran. Y en segunda instancia, todo juicio de Dios tiene
como uno de sus principales propósitos la rectificación de aquel que es castigado o va a ser castigado. ¿Estamos aquí? Amén. Versículo 1. Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Nos encontramos con Jonás en alguna costa de Nínive tras el impacto de todo lo acontecido. Y parece que inmediatamente de ser vomitado por el pez, al menos el relato así es como lo muestra, vuelve a recibir palabra del Señor. El pez lo vomita en la isla, o en la ciudad, perdón, y de alguna manera al instante vuelve a recibir palabra del Señor. El texto enfatiza que fue la segunda vez que vino palabra del Señor a Jonás. Y esto nos revela algunas cosas interesantes, esta segunda vez que el texto señala. Lo primero que esta expresión nos enseña es que no solo fue una segunda vez sin más que Dios habló a Jonás, sino que fue la segunda vez que le habló de lo mismo. En otras palabras, esto se podría entender perfectamente como que, o leer perfectamente como que, por segunda vez Dios tomó a Jonás y le repitió las mismas cosas. Y esto es así porque Dios no le mueve ni le trastorna ninguna desobediencia de los hombres. Escúchenme bien esto. A Dios no le trastorna ni le mueve ninguna desobediencia de los hombres. Su plan debe ejecutarse sí o sí, según conforme Él designe y desee, porque Dios es soberano. Y es por eso que Dios jamás varía su mensaje. Es por eso que leemos que en Él no hay sombra ni mudanza de variación. Es por eso que jamás varía la revelación. Dios no tiene miedo a que vuelva a ocurrir lo que ocurrió en el principio. Dios no tenía miedo de que Jonás volviera a reaccionar de la misma manera en consecuencia a la repetición de un mismo mensaje. ¿Me entienden? Y esto nos deja un principio aplicable y muy importante para nuestras vidas a tener en cuenta. Nosotros, los seres humanos, y los cristianos no estamos exentos de ello, somos muy susceptibles y estamos muy condicionados a la reacción que puedan tener las personas ante nuestra conducta o nuestro mensaje. Una tercera persona es en muchas ocasiones condicionante en cuanto a nuestra conducta y nuestro mensaje. Es por eso que incluso en ocasiones, teniendo razón y estando en un contexto apropiado para hablar la verdad y corregir el error, nos callamos por temor a la reacción del que nos escuche. Nos pasa por temor a lo que pueda ocurrir, incluso aunque todos los factores bíblicos están presentes para poder hablar, omitimos esa verdad, no hablamos por temor a lo que pueda ocurrir con el que nos escucha. La mayoría de nosotros hemos experimentado esta sensación y esta reacción. Ese momento en el cual hemos compartido una verdad y hemos visto una mala reacción de aquel que la ha recibido. Y muchos de nosotros, por temor a volver a vivir, a revivir esa experiencia amarga, y a pesar de habernos encontrado en una misma situación que requería la misma intensidad y el mismo mensaje por la misma infracción, lo hemos alterado el momento y hemos omitido la verdad por temor a no experimentar la misma reacción amarga que experimentamos en un pasado. ¿Me siguen? Pero esto no debería ser así. Sobre todo cuando nuestra conducta es correcta, cuando nuestro mensaje es verdadero y es bíblico, y el contexto en el cual lo queremos compartir es el apropiado. Cuando esos factores están,
la verdad bíblica, testimonio, una conducta correcta y un contexto apropiado, no debemos callar la verdad a pesar de las consecuencias que podamos recibir. Si obtenemos la misma reacción, no es algo que esté en nuestro control. Si después de enunciar la verdad, cuando todos los factores bíblicos están en el contexto, no es nuestra responsabilidad que esa verdad genere rechazo y malestar y una mala conducta por parte de aquella persona que nos escucha. Esa responsabilidad exclusivamente cae sobre el oyente y no sobre el orador. Es el oyente que tiene la responsabilidad de tomar la verdad de Dios, es el hermano que tiene que recibir la reprensión adecuadamente y el peso de la carga de la conducta cae sobre él y no sobre nosotros cuando esos factores, los factores que Dios demanda, están encima de la mesa para poder hablar. Es por eso que esta forma de actuar de Dios es un ejemplo perfecto para nuestra vida y trato y relación con nuestro prójimo. Un ejemplo de lo que significa la firmeza en cuanto a lo que se tiene que hacer y decir, más allá de la reacción del que lo escucha, mis hermanos. ¿Entienden esto? Vuelvo a repetir para que nadie se confunda que necesitamos esa conducta apropiada, ese mensaje bíblico verdadero y un contexto propicio para poder pronunciarnos. Pero si eso está, no podemos omitir la verdad, tanto para su gloria como para bien del hermano. La segunda cosa que vemos es cómo esta nueva orden de Dios a Jonás denota claramente su restauración, denota cómo el arrepentimiento de Jonás fue genuino y a su vez recibido favorablemente por Dios. Y esto lo decimos en primer lugar porque Dios vuelve a mandar a Jonás a Nínive y vuelve a darle el mismo mensaje que previamente le dio. Y tenemos que entender que Dios jamás comisionaría nuevamente a la misma persona con el mismo mensaje y la misma tarea si ésta no hubiera rectificado su conducta. Y por otro lado también tenemos la prueba de que el arrepentimiento de Jonás fue genuino porque vemos al propio Jonás cumpliendo su palabra y rectificando así sus actos. Y una vez más diremos, y seguiremos diciendo, como hemos dicho en el principio a lo largo de todo el relato, algo que resaltar de este texto, diremos que la prueba de un verdadero arrepentimiento es la rectificación de la mala conducta, la rectificación del pecado cometido. Escucha bien y abre tus oídos. Si no hay rectificación de la conducta, corrección de los actos pecaminosos cometidos, no habrá habido jamás un verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento parte de la rectificación de la conducta y no solo de la confesión. Por tanto, es cierto que Jonás desobedeció, es cierto. Es cierto que Jonás recibió el castigo merecido por la desobediencia, es cierto. Pero también es cierto que Jonás clamó a Dios en arrepentimiento. Como también es cierto que Dios restauró su vida y lo volvió a comisionar porque Jonás rectificó su conducta. A él la gloria. Y por último, podemos notar cómo esta nueva comisión de Dios, volver a repetir el mensaje de Dios a Jonás, nos muestra el gran interés de Dios porque se diera este mensaje específico a Nínive. ¿Se dan cuenta del interés de Dios por Nínive? Ya estuvimos hablando en su momento el gran interés que Dios demuestra para con esta ciudad y su población, para que su profeta fuera a ese lugar a reprenderles debido a la maldad exacerbada que existía entre sus habitantes. No se me pierdan, por favor. También estuvimos hablando del interés de Dios
por naciones extranjeras que no estaban bajo pacto. Sin embargo, Dios sigue teniendo misericordia y plan para con ellas. Porque no podemos olvidar, mis hermanos, que el propósito de Dios en reprender no es más que misericordia para que puedan rectificar. Qué bueno que es el Señor. Pero es que además de esto, esta verdad se comprueba, ya que dicen los que entienden que el texto y la estructura del mismo texto en el original hebreo denota el interés de Dios cercano por esa ciudad de Nínive. Ya que en vez de leerse en castellano, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, puede leerse en su estructura en el hebreo, levántate y ve a Nínive, aquella ciudad grande para mí. En vez de aquella gran ciudad, levántate y ve a aquella ciudad que es grande para mí. Por tanto, este término de gran ciudad no solo se refería a sus dimensiones o a su importancia, sino al valor que esa ciudad tenía para Dios. Jonás la despreciaba, pero Dios la amaba. Porque una vez, mis hermanos, diremos lo mismo, que Dios escogió a Israel como su pueblo escogido para que fuese diferente a las demás naciones, pero no como rechazo al resto. Esto lo hemos dicho siempre y lo seguiremos diciendo. La elección de Israel no es el rechazo del mundo. La elección de Israel es el proyecto de Dios para con el mundo, para que por medio desde esa nación pudiera haber extensión y salvación para toda criatura. Porque Dios no solo quiere salvar a un puñado de personas con una denominación de origen y una sangre específica. Dios salvará a todos aquellos entre medio de las naciones que se arrepientan y crean en su Hijo. Aleluya. Versículo 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Hace un instante estábamos hablando de que la reconducción de Dios para con Jonás, que Jonás cumpla con su voluntad, es una prueba ineludible de la restauración del profeta. Al mismo tiempo que es una prueba ineludible de su genuino arrepentimiento, porque Jonás se arrepintió. Y este versículo 3 así lo demuestra de una forma clara. Todos sabemos que la primera vez que Dios dio la orden al profeta para que fuese a Nínive, nos dice la Escritura que Jonás se levantó para huir en contra de la voluntad de Dios y tomó un barco en contra de dirección del mandato que Dios le había dado. Sin embargo, en estos momentos, tras haber escuchado la misma orden, la misma directriz, nos dice el texto que Jonás se volvió a levantar, pero se levantó esta ocasión no para huir, sino para obedecer. En primera instancia se levanta para huir, pero ahora denota el arrepentimiento, se levanta para obedecer. Y no hay mayor prueba que demuestre, otra vez, un genuino arrepentimiento, como hemos dicho hace un instante y seguiremos diciendo, que la rectificación de nuestros actos, que el cambio de conducta. Mis hermanos, en los momentos extremos de aflicción, de dificultad, de dolor, en los momentos en que el problema nos supera, el clamor no es algo solo necesario e imprescindible para nuestra restauración, sino que también el clamor se convierte en la actitud más habitual de la mayoría de las personas. El problema trae a la gente a la iglesia. Las dificultades hacen que la gente se postre ante Dios. El dolor provoca que todo el mundo clame. Ante el dolor
todo el mundo dice, perdóname, Señor, no lo volveré a hacer. Ante el dolor, todo el mundo dice, no, me apartaré de esto que tú no quieres, Señor. Ante el dolor, todo el mundo dice, rectificaré todo lo que he hecho mal, lo apartaré de mi camino. Ante el dolor, todo el mundo se doblega. Escuchen esto, en el fondo, las jovencitas también. La salvación puede llegar a su vida, a vuestra vida, jóvenes, hoy. Amén. Las dificultades te atraen a la iglesia y al clamor. Pero una vez es quitado el problema, una vez ya no existe ninguna dificultad, una vez el dolor ha desaparecido, todas esas palabras, todas esas promesas, en la mayoría de ocasiones quedan en nada. Y esto ocurre porque la confesión ha estado impulsada por la dificultad, por la desesperación, pero no por la convicción de pecado. ¿Me entienden? Uno se vuelve a Dios en oración, en súplica, en acudir a los lugares de culto, pero no movido por el sufrimiento del alma, por haber experimentado que han desobedecido a Dios, sino quienes se han acercado a Dios porque el problema les supera. Y la desesperación los ha llevado a sus pies, no la convicción de pecado. En ocasiones ese dolor es el primer impulso que mueve a alguien a mirar hacia el cielo y gloria a Dios. Pero no será el temor por el problema lo que mantendrá a esa persona en el lugar. Porque quizá el problema se marche. Y si el dolor por el problema es lo que lo hizo venir, cuando el problema se marche, él se marchará también. Porque es la convicción de pecado lo que trae a la gente genuina a la iglesia. Es por eso que la confesión tiene que ir acompañada con rectificación, para demostrar tanto a Dios como a los hombres que tu arrepentimiento ha sido genuino. Rectificación de la conducta, cambio de dirección, teshuvá, metanoia, volvernos al Dios verdadero y abandonar toda la vida pecaminosa que teníamos antes. Por tanto, una vez más, tenemos que decir en voz alta esta verdad. Si no hay rectificación, si no hay cambio de conducta, si no ha habido arrepentimiento, si no hay cambio de carácter, si no hay una forma diferente de vivir, de hablar, de sentir y de ser, no ha habido una verdadera convicción de pecado, un verdadero arrepentimiento y una verdadera regeneración. Aquellos que están así en la iglesia no están esperando la venida bienaventurada del Cordero para irse al cielo con Él, no. Ni para entrar en el mundo por venir, no. Están esperando la ira de Dios y la condenación eterna, aunque formen parte de una iglesia local. Porque la adhesión a una iglesia local no es la adhesión a Cristo. En definitiva, de alguna manera es fácil formar parte de una membresía, pero solo aquellos que son tocados por el corazón, en el corazón por Cristo, son los que se salvan. Gloria al Señor. Por eso es que decimos que Jonás se arrepintió de verdad, porque esta ocasión no se levanta, como decíamos, para huir, sino para ir. No se levanta para huir, sino para ir. No hace falta, mi hermano, ¿verdad? No se necesita. Jonás no experimentó esa misma sensación de rechazo, sino todo lo contrario. Confesó en el vientre del gran pez arrepentimiento, confesó en el vientre del gran pez que iba a cumplir y pagar todas sus deudas y hacer todo aquello que correspondía, y cuando volvió a recibir el mensaje, ¿qué cumplió?
aquello que confesó, la rectificación de sus obras. No huyó, sino fue. Dice, y era Nínive ciudad grande en extremo, a 3 días de camino. Versículo 3, el final del versículo 3. Una vez más, el versículo 3 nos habla de la inmensidad de importancia de esa ciudad de Nínive. ¿Estamos aquí? Ya estuvimos hablando de que fue una ciudad de comercio y de gran importancia en los tiempos en los que vivió Jonás. Una ciudad de gran relevancia. Como dijimos, fundada por Nimrod, no lo vamos a volver a repetir, convirtiéndose en capital del reino de Asiria por Senaquerib en el 700 antes de Cristo, etcétera, etcétera. Una ciudad, como nos dice el capítulo 4, que predicaremos seguramente en el sermón siguiente, de 120.000 habitantes. Y ahora este versículo 3 incide en hablarnos de sus grandes dimensiones de una manera literal. Y para ello dice que era una ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y dicen los que entienden que 3 días de camino abarca una circunferencia de 100 kilómetros de diámetro, ya que 100 kilómetros de diámetro es lo que se necesita, o 3 días de camino es lo que se necesita para recorrer 100 kilómetros de diámetro o cruzar de alguna manera dicha ciudad, porque era una ciudad grande. Pero como ya dijimos en su momento, una ciudad grande e importante no es señal de una ciudad amparada y bendecida por Dios. Y a veces, mis hermanos, vemos lo grande como señal de bendición. ¿Se han dado cuenta? Que vemos lo grande, lo pomposo como señal de bendición, pero ¿qué va? ¿Qué nos dice la Escritura de lo que es ser grande? Miren a Jesucristo. Era el más grande entre los grandes, pero dice la Escritura que a nivel externo no había en él parecer ni hermosura. Porque lo grande para el mundo no es lo grande para Dios. Sepamos distinguir qué es lo grande. Es importante eso, porque hoy muchas personas van detrás de lo grande. Y no se tiene que perseguir lo grande, se tiene que perseguir lo santo. No lo grande, lo santo, lo verdadero. Versículo 4, vamos rápido. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Este verso nos hace ver algo importante y a veces no somos conscientes de ello. A veces no somos conscientes. Y es que la labor del profeta no fue proclamar una sola vez en una audiencia el mensaje de Dios. No es que le prepararon un culto a Jonás en Nínive. Lo llamó un predicador y dijo, ven a predicar fuerte, te cojo un auditorio, te traigo a toda la ciudad y les predicas. No es eso. Es otro contexto completamente diferente. Jonás fue a compartir ese mensaje y lo tuvo que compartir en reiteradas ocasiones. Y esto lo podemos afirmar porque el versículo que acabamos de leer dice que Jonás comenzó a entrar a la ciudad como un día de camino. Si la ciudad tenía 3 días de camino, estaba en una de 3 de las fases de su camino para recorrer toda esa ciudad. Y durante todo ese camino nos señala el verso que iba proclamando lo que Dios le había dicho que dijera. ¿Notan? Por tanto, tenemos que imaginarnos la labor del profeta como un misionero que iba por las plazas, que iba tocando las puertas, que iba proclamando su mensaje por la calle, cual misionero evangelista que podamos ver hoy en día predicando por las ciudades que no se conoce a Dios, proclamando el mensaje del evangelio. Y en este caso el evangelio que Jonás tenía en la boca, porque el evangelio es noticia. La noticia que Jonás tenía en la boca era un inminente castigo de destrucción para la ciudad. No iba diciendo Dios te ama por las ciudades de Nínive. Tranquilo, tiene un propósito Dios para ti. No te preocupes que se te solucionan los problemas. Iba por las plazas, por las casas, por los campos, por los lugares, diciendo habéis pecado contra Dios. Dentro de 40 días vuestra ciudad con vosotros será destruida. Mis hermanos, a veces no somos conscientes de lo que leemos, pero piensa en esto. Si nos impacta un
evangelista o un misionero o un predicador o un hermano que se ponga en medio de una plaza en el siglo XXI a predicar el mensaje del evangelio, que lo miran un poco mal y nos impacta, imaginémonos a un profeta de aquel tiempo predicando en una ciudad que con un edicto del rey, un susurro del rey, podía perder la vida el profeta, hablando no de Dios te ama, sino de que dentro de 40 días la ciudad será destruida. Imagínense. Y no solo una vez, sino un día de camino, 2 días de camino, 3 días de camino, predicando por todos los lugares. Vaya labor del profeta. Que no le prepararon un culto, que fue a predicar la verdad a una ciudad sin saber lo que iba a pasar. Podemos ver como en este verso se nos da un poquito más de información en cuanto a lo que Dios le dijo a Jonás que dijera a sus ciudadanos de Nínive. Concretamente se nos da el periodo de tiempo que tenía antes la ciudad, antes de que fuese destruido y que recibiese la correspondiente ira de Dios por causa de su pecado. Y el tiempo en concreto fueron 40 días. Después de 40 días la ciudad será destruida. No nos vamos a meter ahí porque lo hemos hablado en otras ocasiones, pero los 40 días estos no están puestos porque sí. Y aunque no tengamos mucha habilidad para averiguar la profundidad de estos números, qué significan estos 40 días, sí que sabemos algo. Y es que las Escrituras, siempre que nos muestra el número 40 y 40 días, vemos como hay un periodo de cambio, un periodo de restauración, un periodo de cambio de paradigma. Lo vemos cuando Moisés subió 40 días en el monte Sinaí, o cuando vuelve a salir el número 40 de 40 años en el desierto, donde tendría que haber alguna especie de purga en Israel para que solo aquellos que no desconfiaron pudieran pasar a la tierra prometida. Y en muchas otras ocasiones aparece este número 40 indicando momentos importantes y transiciones de cambio, algo que se puede aplicar perfectamente a la tierra de Nínive y a los ninivitas, de que durante esos 40 días hubiera ese mismo cambio de actitud, esa misma transformación en ese periodo de tiempo de 40 días. Por tanto, lo que sí que sabemos de una manera clara es que Dios les concedió un tiempo suficiente para reflexionar, para admitir ese castigo y para rectificar su conducta y cambiar el edicto que venía del cielo. Mis hermanos, perfectamente Dios podría haberlos destruido sin preguntarles ni decirles. Y hubiera sido igualmente justo. Pero Dios no es así. Dios es pura misericordia. Y incluso una ciudad que leímos, ¿se acuerdan? De que subió el pecado hasta el trono y hasta su presencia, que pecaron de maneras abominables. El Señor manda al profeta y les da un tiempo no de 1, de 2, de 3, sino más de un mes para que puedan rectificar su conducta. Porque Dios extiende su mano de misericordia. Dios siempre da oportunidad. No digamos nunca que Dios no nos dio oportunidad. Nos da siempre tiempo para que podamos rectificar nuestra maldad y pecado. Y todos sabemos que en ese periodo de tiempo y ese mensaje fue efectivo. Y el final del versículo 4 así lo demuestra. Y dice así la Escritura, versículo 4. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Aleluya. Qué texto más maravilloso. Un hombre que no conocen de nada, de una nación extranjera, de un Dios que no conocen, se presenta en una isla, empieza a hablar de destrucción y de muerte, de pecados que para ellos ni va ni viene, y dicen que y ellos creyeron a Dios. Aleluya. Versículo 5, y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Podemos ver claramente que conforme Jonás iba proclamando el mensaje de Dios, no encontró incredulidad en el pueblo, ni reticencia por parte de los ciudadanos por escuchar un mensaje tan agresivo, sino todo lo contrario. El Señor sensibilizó los corazones del pueblo y creyeron al profeta.
Dicen algunos que como los ninivitas por norma adoraban a Dagón, el dios pez, y al ver a Jonás salir quizá del vientre del gran pez, o quizá de ver las marcas que quedaron en su rostro por estar 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, por consecuencia creyeron. Yo no puedo asegurar nada de eso porque nada de eso está escrito, pero sí sabemos algo, y es que su fe y certeza en cuanto a la profecía de Jonás les convenció. No sabemos el por qué, o quizás sí, y lo acabo de decir hace un momento, Dios convenció sus corazones. ¿Y cómo sabemos que creyeron el mensaje de Jonás? Porque dijeron creyeron, pero ¿cómo sabemos que creyeron? ¿Ve? Trata de esto. ¿Cómo sabemos y creyeron a Dios? ¿Cómo lo sabemos que creyeron a Dios? Pues de la misma manera que venimos diciendo desde hace rato, por medio de los actos que demuestran la genuinidad de sus confesiones. Dice la Escritura que todos proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Pero eso no solo fue cosa de los ciudadanos que iban escuchando, sino que los versículos 6 en adelante dicen lo siguiente: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. En primer lugar, como hemos mencionado, Jonás iba predicando por los lugares que le venían al paso, y los ciudadanos que se encontraban escuchaban el mensaje. Por tanto, en primera instancia, la noticia del juicio inminente y la primera rectificación fue por parte del pueblo, no por parte del rey. Pero el rey, llegó un momento que llegó a sus oídos la noticia. Y en vez de enfadarse y tomar algún tipo de represalia, porque ¿qué hace este profeta de Israel importunando mi reino? También lo creyó. Y vaya si lo creyó, porque el edicto que dio no fue cualquier cosa. Y ahora aquello que simplemente se había extendido a voluntad individual de la persona que escuchaba, se convirtió en un edicto real, una orden real que se extendió a todo el reino de Nínive. ¿Están aquí? Como decíamos, el mandato del rey no fue algo simple de ejecutar. Se lo creyó de tal manera el mensaje de Dios en boca del profeta, cuando le llegaron las noticias, que su forma de actuar muestra a qué grado fue la convicción que tenía del mensaje recibido. Porque esto es así en todo. En base a tu conducta después de recibir el mensaje, es la fe que denotaste, que demuestra que tuviste. Una rectificación como toca es evidencia de una fe como toca. ¿Entienden? Dicen que se despojó de sus vestidos reales, se vistió de cilicio y se sentó sobre ceniza, señalando la forma típica en la cual el hombre se afligía y ayunaba, movido por el dolor. Ya estudiemos esto, no hace falta repetirlo. Trasladó por edicto real que todos los ciudadanos de Nínive hicieran exactamente lo mismo que el rey, que nadie probara alimento. Pero escuchen, que nadie ni siquiera bebiera nada de agua ni ningún tipo de líquido, señalando así un ayuno total. Ni hombres, ni mujeres, ni animales, ni niños podían probar alimento ni bebida alguna. Imagínense por unos momentos la escena. Quizá un hombre adulto, consciente y sano, podía tomar la responsabilidad de hacer un ayuno y cumplir un edicto tan extremo. ¿Pero qué del bebé?
Pero ¿de qué del niño que no entiende? ¿Qué de la madre que ve a su hijo llorar porque tiene hambre o sed? ¿Qué de la bestia que no se le alimenta y se enfada, gime y da coces? ¿Qué de todo eso? Pero el rey y el pueblo sabían lo que les venía, creyeron a la voz del profeta. Por tanto, Nínive en su totalidad se transformó en un gemido único que llegó hasta el trono de la gracia. En una voz de clamor sincera y absoluta, sin titubeos y medias tintas: vamos a ser destruidos, volvámonos al Dios que nos quiere destruir. Dice, buscarlo fuertemente, quitar la maldicia, la rapiña de vuestras manos, conscientes de todo lo que estaban haciendo. ¿Notan? Y esto solo fue posible porque todos se lo creyeron, tanto el rey como los ciudadanos. Por tanto, todos sabían lo que tenían que hacer, poniendo sus esperanzas a que sus actos movieran el corazón de Dios. Y el versículo 9 así lo atestigua. ¿Quién sabe? Versículo 9. ¿Quién sabe? No estaba convencido al 100%. No era matemática, Dios castiga, yo actúo, Dios cambia. No, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Mis hermanos, nos tiene que llamar mucho la atención al ver a una ciudad vendida al pecado pagana más no poder, una ciudad en la cual el pecado había subido hasta la misma presencia de Dios, pero a que a su vez, después de escuchar el mensaje inminente del castigo, reaccionara así. Se lo creyeron a tal grado. ¿Y usted se lo cree? ¿Y yo me lo creo? El problema de hoy en día, escucha bien, no es tanto la maldad exacerbada que se respira en cada esquina, que es mucho, pero no es nada. El problema verdadero es la gran indiferencia ante el mensaje de Dios. La maldad es maldad y ha estado siempre, pero esta indiferencia en la actualidad ante el mensaje de Dios. La maldad de Nínive puede ser comparada a la maldad de la actualidad, puede ser comparada. Incluso me atrevería a que en la actualidad aún hay más maldad. Pero cuando ellos escucharon la voz del profeta, se creyeron al profeta. Pero hoy en día, ¿quién se cree a Dios y a sus profetas? Nadie se los cree. Por tanto, el problema de la actualidad no es tanto la maldad, sino la indiferencia ante el profeta y la profecía. Es por eso que vivimos en tiempos en los cuales apenas hay posibilidades de rectificación. Más bien Dios está levantando la mano para que cada uno haga conforme al deseo de sus concupiscencias. Porque cuando la humanidad, cuando los individuos cierran su oído, el Señor levanta su mano para que ya no crean. Y se desinhiben en sus pecados. Y el que peca, peca más, y el que es malo aún lo hace peor. Es por eso que vivimos tiempos en los cuales apenas hay esa posibilidad de rectificación. Que el Señor siga extendiendo su mano de misericordia y siga poniendo voz en sus profetas. Volvemos a encontrarnos en las Escrituras esta expresión. Terminamos, mis hermanos, ya estamos al final. De parte de Dios, que siempre descoloca un poco y que es necesario aclarar cada vez que nos encontramos con ella. No sé si han dado cuenta de lo que hemos hablado. Dice, tanto el versículo 9 como el versículo 10, encontramos una palabra. A ver, ¿qué palabra? A ver si están aquí un poco. ¿Qué palabra hemos dicho que necesita explicación? A ver si alguien me la sabe decir. Parece que no. Que Dios, el texto dice,
a ver si Dios se arrepiente de sus pecados. ¿No le llama la atención a esto? Hay que estar atentos, mis hermanos, a lo que leemos y a las Escrituras. Si no, ¿qué hacemos aquí? ¿Queremos aprender o estar aquí? Simplemente. Como hemos dicho, tanto el versículo 9 como el versículo 10 encontramos la palabra arrepentimiento vinculada a Dios. Pero una vez más tenemos que entender lo que esto significa, rápidamente porque lo hemos explicado muchas veces. Todos sabemos lo que significa un antropomorfismo aplicado a Dios. Son formas de expresión que humanizan a Dios para que podamos entender su forma de actuar. Si no existieran estas formas de expresión, jamás podríamos hablar de nada, porque Dios es espíritu e invisible. Por tanto, tenemos que ponerle manos, ojos, boca, sentimientos humanos para poder entender lo que ocurre en la eternidad. ¿Me siguen? Esta expresión de arrepentimiento aplicada a Dios la podemos ver en reiteradas ocasiones en las Escrituras, no solo en esta. La podemos ver en Génesis cuando Dios se arrepintió de haber creado al hombre, la podemos ver en Éxodo cuando rectificó el mal o se arrepintió del mal que le quería hacer al pueblo, y en muchas otras ocasiones. Pero en todas y cada una de ellas no significa que Dios se arrepintió como puede arrepentirse un ser humano. Nuestro arrepentimiento tiene que ver con algo que hemos hecho mal. ¿Sí? Tiene que ver con algo que no nos gustaría haber hecho, con algo que tiene que ver con el error, tiene que ver con nuestras deficiencias, y por eso nos arrepentimos. Por tanto, ningún tipo de estas acciones o sentimientos pueden aplicar a Dios cuando dice que Dios se arrepiente, porque Dios no es hombre, Dios es Dios. Cuando las Escrituras nos hablan de que Dios se arrepiente de algo, tiene que ver con ¿qué? Con un cambio de parecer. Pero al mismo tiempo es un cambio de parecer que nosotros percibimos, ya que en él no existe ni sombra ni mudanza de variación. O sea, es un cambio de parecer perceptible para el que lo recibe. Pero no es un cambio de parecer en la eternidad del seno de Dios. O sea, desde aquí hay una mala acción, hay un castigo de Dios, hay un arrepentimiento y por tanto una rectificación del castigo de Dios. Dios retiene su castigo. Por tanto, desde esta esfera terrenal que vemos, como había un edicto que es rectificado, un cambio de parecer desde el cielo hacia la tierra. Pero en la eternidad, en Dios, no hay cambio de parecer, porque Dios todo lo sabe, porque en Dios no hay ni ayer, ni hoy, ni mañana, porque es un continuo, presente, continuado, porque Él es eterno, por tanto no hay cambio de parecer en Él. Esta rectificación y misericordia ya estaba planeada en el corazón de Dios antes de que el mundo fuese. Eso es que Dios se arrepiente, según las Escrituras. ¿Ve cómo tenemos que saber todas estas cosas? Y el verso 10 así lo expresa, y con este verso 10 finalizaremos nuestro sermón de hoy. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Esto tendría que conmover nuestros corazones, porque esta realidad es una realidad aplicable a cada uno de nosotros. Dios ve nuestro mal camino, el arrepentimiento genuino, y nos perdona. Cada vez que vemos la misericordia de Dios ante un pecado confesado, tendría que darnos alegría, porque es nuestra esperanza, porque si los perdonó a ellos, a nosotros también. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. El versículo 10 prácticamente es un resumen de todo lo que hemos ido mencionando a lo largo de este sermón y del capítulo 3. En primer lugar, una nación al completo reaccionando ante el mensaje de un profeta de Dios verdadero. De una manera como no puede ser de otra, en extrema consonancia al juicio que les venía. No tiene sentido que te venga un juicio inminente y te pongas a ver Netflix, ¿lo entiendes? O sea, el juicio recibido y el creerte lo que viene tiene que ir acompañado de una reacción en consonancia a lo que escuchaste.
Y si tu pecado, nos dice la Escritura, que nuestro pecado nos aleja de Dios, no hay mayor desgracia que esa. Por tanto, nuestra reacción no puede ser liviana de un perdón entre dientes, sino tiene que ir en consonancia al agravio cometido y al juicio y castigo de Dios. Tiene que haber esa reacción en nuestro corazón. No pueden ser superiores unos ninivitas paganos que la Iglesia de Cristo. ¿Qué nos pasa como Iglesia que no reaccionamos ante nuestro mal? Ellos fueron en consonancia, una completa nación reaccionando ante el mensaje del profeta de Dios de una manera que no podía ser de otra, en extrema consonancia al juicio que venía del cielo. Y en segundo lugar podemos ver cómo estas acciones que hicieron no fueron ficticias, no fueron falsas, sino absolutamente genuinas. Y el texto nos lo muestra así. Quiso Dios que supiéramos que el arrepentimiento de Nínive fue de verdad. Lo quiso Dios. Quiso Dios que todas las generaciones futuras supieran que esa generación, porque sabemos que más para adelante se desvían, que esa generación se arrepintió de verdad. Y la palabra que utiliza en el verso 10 para señalar que Dios vio en ellos cuando dice, y Dios vio que se convirtieron de su mal camino, es una palabra que todos conocemos y hemos predicado aquí infinidad de veces. ¿Cuál es la palabra hebrea para conversión? Shuv. Volverse. Y es la base, esta palabra, de la palabra teshuvah. Teshuvah, que es arrepentimiento. Por tanto, el Señor dejó plasmado que cuando miró a Nínive, vio su conversión, vio su arrepentimiento genuino para la gloria de su nombre. Y es por eso que lo que vemos en tercer lugar es la respuesta de Dios ante la genuinidad de un verdadero arrepentido. Dios cambió el edicto y no castigó a Nínive. ¿No les conmueve esto el corazón? Y no castigó a la ciudad. Porque, mis hermanos, y con esto concluimos, Dios te castiga para que cambies. Gloria a tu nombre, Señor. Dios infringe dolor a su pueblo para que éste rectifique. Para que por medio del dolor podamos volvernos en arrepentimiento. De esto trata el libro de Jonás. Y de esto trata este capítulo. Una tormenta volvió en arrepentimiento a unos marineros. Un pez volvió en arrepentimiento a un profeta. Un juicio volvió en arrepentimiento a una nación. Y cualquier dolor infligido a cada uno de nosotros es porque necesitamos rectificar una mala conducta. Recibamos el trato de Dios con firmeza, con temor y agradecimiento, porque Dios no quiere hacerte mal porque sí. Dios quiere que te vuelvas de tu mal camino para la gloria de su nombre. Inclina tu cabeza y vamos a orar al Señor.